Sor Teresa, una joven de apenas 22 años, siempre había sentido una conexión especial con lo sagrado. Desde pequeña, creció entre rezos y enseñanzas en una familia profundamente religiosa, convencida de que su propósito en la vida era servir a Dios. La decisión de dejar su hogar para unirse al convento de Nuestra Señora de la Purificación había sido difícil, pero algo dentro de ella la empujaba sin descanso, asegurándole que estaba destinada para algo más grande, algo que ni ella misma podía comprender del todo. Al llegar al convento, se encontró con un ambiente casi sobrenatural. Las paredes de piedra eran frías y austeras, los techos altos y silenciosos parecían albergar secretos de siglos de historia. Un eco profundo y constante recorría los pasillos, y las sombras de los candelabros en el claustro parecían danzar al ritmo de una melodía silenciosa. Las miradas de las monjas ancianas, quienes se deslizaban como fantasmas con sus hábitos grises, la hacían sentir observada y juzgada, como si ellas supieran algo que Teresa aún ignoraba. Esa primera noche, en el silencio absoluto de su pequeña celda, Teresa no podía dormir. Escuchaba apenas los susurros de las otras monjas, las voces amortiguadas por las paredes gruesas. Se preguntaba si alguna vez encontraría la paz que tanto había anhelado. Pero, en el fondo de su ser, también había una sensación extraña, una inquietud que no podía identificar. A la mañana siguiente, durante la primera oración del día, Teresa conoció al padre Lorenzo. Era un hombre alto, con una presencia imponente que llenaba la pequeña capilla. Su voz era profunda, resonante, y su mirada penetrante. Cuando sus ojos se posaron en Teresa, ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en su expresión que no podía descifrar, algo que le resultaba incómodo, pero al mismo tiempo la hacía sentirse pequeña, casi insignificante. Después de la ceremonia, padre Lorenzo se acercó a saludar a la nueva integrante. Con un tono calmado pero firme, le dio la bienvenida y le habló sobre la importancia de la obediencia y la devoción en su vida dentro del convento. Pero mientras hablaba, su mano permaneció en el hombro de Teresa unos segundos más de lo necesario. Ella sintió una mezcla de respeto y nerviosismo, sin saber si estaba interpretando mal sus acciones o si su intuición trataba de decirle algo. Durante los días siguientes, la figura del sacerdote se volvía una presencia constante. Padre Lorenzo no solo dirigía las ceremonias y oraciones, sino que parecía vigilar con ojos agudos cada movimiento de Teresa. Sus miradas se cruzaban en los pasillos, y cada vez que ella intentaba concentrarse en su labor, sentía esos ojos fijos en ella, incluso cuando no podía verlo. Algo dentro de ella comenzaba a revolverse, a crear un sutil pero persistente temor, aunque intentaba convencerse de que todo era un producto de su imaginación. Una noche, mientras rezaba sola en la capilla, el silencio fue roto por unos pasos lentos. Sin girarse, supo que era él. Padre Lorenzo se acercó con la misma calma con la que siempre se movía, sus pasos resonando en el suelo de piedra. Se detuvo detrás de ella, y Teresa sintió su aliento rozar su cuello cuando, sin previo aviso, comenzó a hablarle al oído. «Recuerda, hermana Teresa», le susurró con voz apenas perceptible, «en este convento, todos debemos cumplir nuestro deber. Sin excepciones». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una amenaza velada que hizo que el corazón de Teresa latiera más rápido. Intentó calmarse, convencida de que era su propio miedo el que transformaba las palabras en algo siniestro, pero el tono y la cercanía de su voz dejaban una sensación helada en su alma. Los días se convirtieron en semanas, y Teresa se fue adaptando a la vida en el convento. Su rutina se desarrollaba entre oraciones, estudio y trabajo en silencio, siempre bajo la atenta supervisión de Madre Carmen, la severa superiora, y, por supuesto, del padre Lorenzo. Aunque intentaba concentrarse en su vocación, la presencia del sacerdote era cada vez más perturbadora. Él parecía estar en todas partes, y la forma en que sus ojos la seguían le daba escalofríos. A diferencia de las demás monjas, que parecían moverse con una devoción ciega, Teresa empezó a notar pequeños detalles que le provocaban dudas. El padre Lorenzo mantenía una postura rígida y solemne, con una voz que, aunque suave, resonaba en cada rincón del convento. Su apariencia era impecable. La sotana siempre pulcra, el cabello peinado con precisión y su rostro inexpresivo, casi como si fuera una máscara. Sin embargo, sus ojos oscuros no eran los de un hombre de fe. Había en ellos algo frío, calculador, como si estuviera analizando a cada persona que cruzaba su camino. Durante una de las sesiones de confesión,
Teresa notó que varias monjas salían del confesionario con expresiones de incomodidad. Algunas tenían los ojos enrojecidos, como si hubieran llorado, mientras que otras simplemente bajaban la cabeza, incapaces de sostener la mirada de las demás. Al salir del confesionario, una de las monjas mayores, Sor Inés, parecía especialmente afectada. Teresa la alcanzó en el pasillo y le preguntó, en voz baja, si se encontraba bien. Es mejor no cuestionar lo que sucede aquí, hermana Teresa. La obediencia es nuestra virtud más sagrada. Le respondió Sor Inés, mirando de reojo hacia el confesionario donde el padre Lorenzo aún aguardaba. Aquella respuesta la dejó inquieta. Aunque no quería ser irrespetuosa, no podía dejar de preguntarse si su lugar en el convento realmente estaba destinado a servir a Dios o a obedecer ciegamente a un hombre cuya devoción parecía tener otro tipo de propósito. Las palabras de Sor Inés se quedaban flotando en su mente, y aquella noche apenas pudo dormir. Sentía como si una sombra pesara sobre el convento, algo que nadie mencionaba, pero que todas parecían conocer y temer. A la mañana siguiente, el padre Lorenzo la llamó a su despacho. Teresa no podía entender la razón de su convocatoria, ya que no era usual que él pidiera ver a una monja sin un motivo concreto. Con el corazón acelerado, llegó frente a la puerta de madera, tocó suavemente y, al recibir permiso, entró. El despacho estaba apenas iluminado, y las paredes, llenas de estantes de libros, parecían cerrar el espacio, dándole una atmósfera casi claustrofóbica. El sacerdote estaba sentado tras su escritorio, y al verla, una sonrisa apenas perceptible apareció en su rostro. Sor Teresa, necesito su ayuda con una tarea especial, dijo, sin levantar la vista de unos papeles que tenía sobre la mesa. Usted es nueva aquí, pero confío en que podrá cumplir con este deber. Teresa asintió, con la mente luchando entre el deseo de servir y la incomodidad que la presencia del sacerdote le provocaba. Padre Lorenzo se levantó lentamente de su silla y se acercó, dejándole ver la figura imponente que contrastaba con su propio cuerpo menudo. Él la miró directamente a los ojos, su mirada firme y dominante, como si buscara examinar el fondo de su alma. Necesito que venga a mis aposentos esta noche, después de la cena, para ayudarme a organizar algunos archivos importantes. Es una tarea discreta y confío en que no mencionará nada de esto a las otras hermanas, dijo, sin apartar sus ojos de ella. Teresa sintió un nudo en el estómago. Había algo en el tono de su voz, en la manera en que le daba la orden, que le provocaba una mezcla de miedo y confusión. Sabía que, como novicia, estaba obligada a obedecer, pero algo dentro de ella gritaba que no debía aceptar aquella petición. La palabra, discreta, resonaba en su mente como una advertencia. Esa noche, mientras las demás monjas cenaban en silencio en el comedor, Teresa sentía los ojos del padre Lorenzo sobre ella desde el otro extremo de la sala. Apenas podía comer, sus manos temblaban ligeramente, y el peso de su mirada se le clavaba como una amenaza. Las palabras de Sor Inés regresaron a su memoria, y aunque intentaba orar en su interior, la intranquilidad la envolvía. Finalmente, cuando el silencio del convento se hizo absoluto, Teresa se dirigió al despacho del sacerdote, cada paso resonando en el pasillo vacío. Al llegar, tomó aire y levantó la mano para tocar la puerta, pero algo la detuvo. Se quedó en silencio unos segundos, dudando. Justo en ese instante, escuchó un murmullo apagado desde dentro de la habitación. Pegó el oído a la puerta y pudo escuchar la voz del padre Lorenzo, como si hablara solo. No lograba entender lo que decía, pero el tono de sus palabras era sombrío, casi como si murmurara una plegaria oscura. Teresa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sin saber exactamente por qué, dio un paso atrás y se alejó del despacho, sin que él lo notara. No volvió a su celda hasta mucho más tarde, cuando el convento ya dormía en paz. Aquella noche, se quedó despierta, sus pensamientos revueltos, sintiendo que su llegada a ese convento había traído consigo un peso inexplicable. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y sospecha para Teresa. No podía dejar de pensar en el extraño murmullo que había escuchado detrás de la puerta del despacho del padre Lorenzo. Desde aquella noche, el sacerdote parecía observarla con una intensidad aún mayor, como si hubiera sentido su duda, como si percibiera el ligero desafío que había surgido en su interior. Esa desobediencia silenciosa le pesaba, pero su corazón le decía que había hecho lo correcto al no entrar. Sin embargo, no sabía cuánto podría resistir, atrapada entre el deber y la desconfianza. Una noche, al terminar la cena, una de las hermanas se le acercó discretamente con un mensaje.
El padre Lorenzo requería su presencia en el despacho. Teresa tragó saliva. Sentía que sus piernas temblaban al dirigirse hacia allí, intentando mantener una calma que no sentía. Cuando llegó, golpeó la puerta con suavidad, y al recibir el permiso, entró. Lorenzo estaba de pie junto a una pequeña mesa. La única fuente de luz provenía de una vela que proyectaba sombras sobre su rostro, dándole un aspecto casi siniestro. «Sor Teresa», dijo él, con su voz suave pero implacable. «Anoche la esperé, y sin embargo, no apareció. ¿Acaso olvidó mi pedido?» Teresa vaciló, consciente de que sus palabras podrían desencadenar una reacción impredecible. Hizo una inclinación respetuosa y, en un tono casi inaudible, respondió. «Perdóneme, padre, no olvidé su petición. Simplemente pensé que no era apropiado asistir a tan altas horas». La mirada del sacerdote se endureció. Durante un breve instante, sus ojos reflejaron una ira contenida, pero rápidamente cambió su expresión a una de aparente comprensión. Sin embargo, Teresa sintió el veneno escondido detrás de su sonrisa. «Comprendo que aún eres nueva aquí y que hay ciertas costumbres que no comprendes del todo», murmuró, su tono ahora impregnado de algo que rozaba la amenaza. «Sin embargo, te pido que recuerdes una cosa. En este convento, la obediencia es sagrada. La obediencia absoluta, Sor Teresa». El aire en el despacho parecía haberse vuelto denso, pesado. Teresa se sentía atrapada en un espacio que de pronto le parecía opresivo, como si las sombras proyectadas por la vela amenazaran con devorarla. La cercanía de Lorenzo, que se había acercado lentamente mientras hablaba, era intimidante, como si su presencia buscara aplastar cualquier atisbo de resistencia. «Esta vez, solo será una advertencia», continuó él. «Pero te aseguro que, en el futuro, no toleraré desobediencia alguna. He confiado en ti, Teresa, y espero que sepas corresponder a esa confianza. Ahora, puedes retirarte». Teresa inclinó la cabeza, evitando su mirada, y abandonó el despacho tan rápido como le fue posible. Sentía cómo sus pasos se aceleraban, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Al llegar a su celda, se sentó en el suelo, temblando. Sabía que el padre Lorenzo le estaba dando una advertencia. Pero, aunque el miedo crecía en su pecho, también lo hacía algo más. Una determinación silenciosa. La joven monja no sabía a quién recurrir ni cómo expresar lo que sentía, pero estaba segura de que no permitiría que nadie, ni siquiera el sacerdote, mancillara su fe. Esa primera negativa había despertado una fuerza que ella misma desconocía tener. Aunque sabía que la decisión de desafiar a Lorenzo podría traerle serias consecuencias, también comprendía que esa batalla silenciosa apenas comenzaba. Desde la confrontación con el padre Lorenzo, Teresa empezó a notar pequeños cambios en la rutina del convento, como si el mismo aire se hubiera vuelto más pesado y asfixiante. Las demás hermanas parecían mirarla de reojo y evitaban conversar con ella. Incluso Madre Carmen, la superiora, había dejado de asignarle tareas fuera de las oraciones diarias y los servicios básicos del convento. Teresa no podía entender qué estaba ocurriendo, pero su intuición le decía que estaba siendo castigada de una manera sutil, aislada de la comunidad. Los días pasaban y Teresa se sentía cada vez más sola. Nadie le dirigía la palabra, y el ambiente en el convento se había vuelto gélido. Sin embargo, había algo en la mirada de Sor Inés, la monja anciana que le había advertido tiempo atrás sobre la importancia de la obediencia. Un día, mientras Teresa limpiaba el claustro en solitario, Sor Inés se acercó, mirando con cautela a su alrededor para asegurarse de que nadie las veía. «Hija, he notado que últimamente estás sola», dijo en un susurro, con una preocupación palpable en su voz. Teresa asintió, incapaz de contener el temblor de sus manos. La anciana se inclinó hacia ella, como si tuviera miedo de que hasta las paredes escucharan. «Escucha bien, Teresa, hay cosas aquí que es mejor no desafiar. El padre Lorenzo no es el hombre que todos creen. Varias de nosotras hemos intentado hablar, pero nuestras palabras parecen caer en oídos sordos. Nadie se atreve a ir en su contra, y quienes lo han hecho». La voz de Sor Inés se quebró un momento. «Han sufrido las consecuencias». La advertencia de Sor Inés dejó a Teresa en un estado de alerta. Sabía que las palabras de la anciana no eran exageradas. Había visto con sus propios ojos la frialdad y el control que el sacerdote ejercía sobre las monjas. Esa misma noche, mientras Teresa estaba en la capilla, perdió el hilo de sus oraciones al sentir una vez más la mirada del padre Lorenzo sobre ella. Esta vez, él se encontraba parado en el umbral de la capilla, observándola desde las sombras,
sin intentar ocultar la dureza en sus ojos. A la mañana siguiente, Teresa intentó hablar con la superiora. Esperaba que Madre Carmen, quien en el pasado había mostrado cierta comprensión, escuchara sus preocupaciones. Sin embargo, al entrar en su despacho y comenzar a expresar sus inquietudes, Madre Carmen la interrumpió con un suspiro de impaciencia. «Sor Teresa, me preocupa tu falta de disciplina», dijo Madre Carmen con severidad, sin mostrar ninguna empatía. «Aquí, la obediencia es nuestra primera virtud. ¿Acaso no entiendes que nuestro deber es seguir la palabra de quienes nos guían?» Teresa sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Intentó insistir, pero la superiora levantó una mano, callándola con un gesto implacable. «Será mejor que te enfoques en tus oraciones y tareas. Y, por tu propio bien, evita cruzarte en el camino del padre Lorenzo». «¿Estamos claras?», finalizó con frialdad. La joven monja dejó el despacho sintiendo una opresión en el pecho, como si el convento mismo le estuviera cerrando todas las puertas. Durante los días siguientes, su aislamiento empeoró, y con él, su temor. Las demás hermanas no solo evitaban hablar con ella, sino que también parecían vigilarla. Notaba sus miradas huidizas y murmuraciones cuando pasaba cerca de ellas. Se daba cuenta de que había sido marcada, y nadie se atrevería a arriesgarse a ayudarla. Una noche, mientras se dirigía a su celda tras la última oración, Teresa escuchó pasos detrás de ella. Apresuró el paso, y los pasos hicieron lo mismo. Sintió cómo su corazón palpitaba alocadamente, y cuando llegó a su celda, cerró la puerta con rapidez, apoyándose en ella, respirando agitada. La sensación de ser vigilada, de que alguien la seguía en cada rincón del convento, se hacía insoportable. Aquella noche, mientras trataba de conciliar el sueño, comprendió que ya no podía confiar en nadie. Ni en las hermanas, ni en la superiora, ni en las paredes de piedra que la rodeaban. Cada esquina del convento parecía tener ojos, cada sombra escondía un secreto. Estaba sola en un lugar que ya no sentía sagrado, sino hostil y oscuro, y sabía que algo terrible se avecinaba si no lograba encontrar una salida. Con el corazón lleno de temor y un coraje que apenas lograba sostener, Teresa decidió que no podía seguir callada. El comportamiento de Padre Lorenzo se había vuelto cada vez más intimidante, y la advertencia de Sor Inés había dejado claro que no era la única que se sentía en peligro. A pesar de su miedo, Teresa tenía la certeza de que debía buscar ayuda, aunque no sabía si alguien la escucharía. Esa mañana, después de la primera oración, Teresa se dirigió al despacho de la superiora con determinación, esperando hallar en Madre Carmen una aliada. Durante todo el trayecto por los pasillos, sus pasos resonaban en el suelo de piedra y el eco aumentaba su ansiedad. Sentía que en cualquier momento alguien la detendría, que las paredes o las sombras le susurrarían que retrocediera. Al llegar frente a la puerta de la superiora, respiró hondo y tocó 3 veces. La voz seca de Madre Carmen la invitó a pasar. Teresa abrió la puerta y entró, encontrándose con la superiora sentada en su escritorio, rodeada de documentos y un semblante imperturbable. Madre Carmen la observó con una mezcla de sorpresa y leve incomodidad. No era común que una monja solicitara audiencia sin motivo aparente. «Sor Teresa, ¿en qué puedo ayudarte?», preguntó, levantando una ceja mientras entrelazaba sus manos sobre el escritorio. Teresa sintió que su voz temblaba al intentar hablar, pero se armó de valor y empezó a relatar lo sucedido, desde las tareas, discretas, que Padre Lorenzo le había asignado hasta las miradas amenazantes que había recibido por negarse a obedecerle. Madre Carmen escuchaba en silencio, sin interrumpir, pero sus ojos no mostraban empatía ni sorpresa. La monja intentó leer en su expresión alguna señal de apoyo, algo que le indicara que no estaba sola. Cuando Teresa terminó de hablar, el silencio se apoderó del despacho. Madre Carmen permaneció inmóvil durante unos segundos que a Teresa le parecieron eternos. Finalmente, la superiora se inclinó hacia ella, con los ojos fríos y una expresión de desaprobación que le geló la sangre. «Sor Teresa, es preocupante escuchar semejantes acusaciones. El padre Lorenzo es un hombre de Dios, un hombre de confianza en nuestra comunidad, y su posición merece respeto absoluto», dijo Madre Carmen con voz firme y autoritaria. «Este tipo de comentarios no solo ponen en riesgo el buen nombre del convento, sino que también muestran una falta de disciplina en ti que no esperaba». Teresa sintió que la ira y la desesperación crecían en su pecho. Intentó insistir, le suplicó a Madre Carmen que creyera en sus palabras, que escuchara sus miedos, pero la respuesta de la superiora fue contundente.
Es mejor que te enfoques en tus oraciones y busques redimir cualquier duda que puedas tener en tu corazón, dijo Madre Carmen, mirándola directamente a los ojos. Recuerda que el enemigo siempre busca sembrar desconfianza en nuestros corazones y que es nuestra labor resistir a esas tentaciones. El padre Lorenzo no debe ser cuestionado, Sor Teresa. No hay nada más que decir. Teresa sintió un peso aplastante en el pecho, como si una mano invisible la estuviera asfixiando. Al salir del despacho, las palabras de Madre Carmen resonaban en su mente, crueles y despiadadas. Sabía que el mensaje había sido claro. No había apoyo para ella en el convento, ni siquiera en su máxima autoridad. Se sentía atrapada, sola en un lugar que ya no parecía sagrado, sino una prisión sin salida. Desesperada, esa noche se refugió en la capilla. La oscuridad y el silencio eran sus únicos compañeros. Con lágrimas en los ojos, se arrodilló ante el altar y susurró una oración de ayuda, una súplica silenciosa de fuerza y protección. En su corazón, aún guardaba una esperanza, una pequeña llama de fe que se negaba a apagarse, aunque sentía que el peligro la envolvía cada vez más. Sin saberlo, su acto de denuncia, aunque infructuoso, había despertado las sospechas de Padre Lorenzo. A partir de esa noche, la vigilancia se intensificó y Teresa sentía que la sombra del sacerdote la acechaba incluso cuando estaba sola. Entendía ahora que sus palabras, lejos de librarla, la habían puesto en un peligro aún mayor. Desde el fallido intento de denuncia, la situación de Teresa dentro del convento empeoró drásticamente. Padre Lorenzo, lejos de desistir en su hostigamiento, pareció intensificarlo con una meticulosidad escalofriante. Ahora la llamaba a su despacho con mayor frecuencia y en momentos inesperados, bajo pretextos cada vez más triviales, como revisar documentos o discutir aspectos de su vida espiritual. Sin embargo, Teresa percibía que cada uno de esos encuentros estaba cargado de intenciones oscuras, y una creciente sensación de peligro la envolvía en cada paso que daba hacia su despacho. El primer encuentro después de la denuncia fue especialmente perturbador. Padre Lorenzo la hizo esperar varios minutos de pie frente a su escritorio, sin decir palabra, manteniendo los ojos clavados en ella con una expresión de calma inquietante. Teresa sentía sus piernas temblar, pero no bajó la mirada. Finalmente, él se acercó lentamente y, con voz suave, le dijo: «Sor Teresa, he escuchado rumores de que estás preocupada por ciertos malentendidos. Debes saber que en el convento todos tenemos responsabilidades y debemos cumplirlas sin cuestionamientos. No quisiera que olvidaras tu lugar aquí». Su voz, aunque tranquila, transmitía una amenaza implícita que Teresa entendió de inmediato. Durante los días siguientes, Teresa comenzó a notar que los pedidos del sacerdote tomaban un tono más exigente y humillante. Empezó a asignarle tareas que parecían diseñadas específicamente para quebrantar su dignidad: limpiar a solas los lugares más oscuros y húmedos del convento, pasar horas en el archivo hasta altas horas de la noche, o permanecer de pie junto a él durante largas reuniones, en una actitud de sumisión que la hacía sentirse vulnerable e indefensa. El miedo crecía en ella, pero intentaba resistir, aferrándose a la idea de que su fe y dignidad eran su último refugio. Sin embargo, Padre Lorenzo parecía estar dispuesto a quebrantar cualquier resquicio de fuerza que aún quedara en ella. A menudo, en los pasillos, se le acercaba demasiado, murmurándole frases veladas que solo ella podía escuchar. «No olvides, Sor Teresa, que aquí nadie te protegerá. Eres una oveja en mi rebaño, y todo rebaño tiene que seguir al pastor». Una noche, mientras estaba sola en la biblioteca, Teresa percibió una presencia detrás de ella. Al girarse, vio al sacerdote observándola en silencio, apoyado en la puerta. Su rostro estaba en sombras, pero sus ojos reflejaban una frialdad implacable. «Sor Teresa, he venido a recordarte algo importante», dijo, avanzando lentamente hacia ella. «En este convento, cada una de nosotras debe cumplir su papel sin cuestionamientos. No es solo una cuestión de obediencia, sino de fe». Teresa retrocedió instintivamente, pero Lorenzo se acercó más, hasta quedar frente a ella, demasiado cerca. Sintió cómo el frío de su aliento rozaba su piel, y la incomodidad se transformó en un miedo visceral. Aún así, con voz temblorosa, se atrevió a responder: «Padre, yo sirvo a Dios, y a nadie más. Mi fe no me obliga a ser, ni a hacer lo que va en contra de mi conciencia». La reacción del sacerdote fue inmediata. Su mano se aferró al brazo de Teresa con una fuerza brutal, sus dedos presionando su piel hasta el punto de hacerle daño. Ella intentó apartarse, pero él la sostuvo firme,
acercando su rostro al de ella con una intensidad amenazante. Sor Teresa, espero que no me pongas a prueba. Dios y yo esperamos obediencia absoluta, ¿entiendes? Porque, si no puedes cumplir con tu lugar aquí, puede que ya no haya lugar para ti en este convento, ni en la comunidad, dijo, susurrando cada palabra con veneno. Finalmente, soltó su brazo y salió de la biblioteca, dejándola allí, sola y temblorosa. Teresa miró la marca roja que había quedado en su piel, un recordatorio de la amenaza implícita en sus palabras. Durante esa noche no pudo dormir, su mente atrapada en una espiral de miedo y desesperación. Entendió que cualquier acto de resistencia la pondría en mayor peligro, pero también comprendió que seguir tolerando los abusos del sacerdote estaba minando su alma y su dignidad. A partir de ese momento, Teresa se movió con cautela por el convento, siempre consciente de la vigilancia de Lorenzo y de la indiferencia de sus hermanas. Sabía que el sacerdote no se detendría hasta someterla, y la amenaza de que no había lugar para ella retumbaba en su mente. Con la soledad como su única compañera, Teresa supo que su única salida era buscar la fortaleza en su fe, en aquello que el padre Lorenzo jamás podría entender ni manipular. Aunque temía lo que vendría, algo en su interior le decía que el momento de actuar se acercaba, que su alma debía encontrar la manera de liberarse o sería destruida para siempre. El convento estaba envuelto en una atmósfera asfixiante, una calma sombría que oprimía el corazón de Teresa cada vez que caminaba por sus pasillos. Las miradas de las hermanas se volvían cada vez más distantes, y el silencio en torno a ella era cada vez más pesado, como si el mismo aire conspirara para que se sintiera aislada y sin escapatoria. Sentía que el padre Lorenzo había logrado infundir en todas una sensación de miedo y obediencia ciega, y sabía que, para él, ella representaba una amenaza por no doblegarse a su control. Una tarde, después de las oraciones, Teresa recibió una nota anónima entre las páginas de su misal. La letra era firme y precisa, y aunque no estaba firmada, no había duda de quién la había escrito. En ella, el mensaje era claro. Debía presentarse en la habitación del padre Lorenzo esa noche, a solas, bajo el pretexto de una revisión espiritual que él mismo había solicitado. La sugerencia era irrefutable: si se negaba, las consecuencias serían severas. Con el corazón acelerado y una mezcla de terror e indignación, Teresa supo que había llegado el momento de enfrentarse a la decisión más difícil de su vida. Podía ceder, someterse como lo habían hecho las demás, o podía oponerse, aunque eso significara arriesgarlo todo. La amenaza velada en la nota le dejaba claro que su desobediencia sería vista como un acto de rebeldía inaceptable. Sin embargo, al leer esas palabras, una determinación comenzó a formarse en su interior. Sabía que el camino que estaba tomando sería peligroso, pero sentía que su alma estaba en juego y que ceder significaría perder todo aquello en lo que siempre había creído. Esa noche, Teresa se dirigió a la habitación del sacerdote, sus pasos lentos y cargados de una resolución temerosa pero firme. La puerta estaba entreabierta, como si él la estuviera esperando. Dentro, el ambiente era denso, y el olor a incienso mezclado con algo más oscuro le provocó un ligero mareo. Al entrar, encontró a Lorenzo sentado, observándola con una calma calculada que le heló la sangre. «Sor Teresa», dijo, sin siquiera levantar la vista de unos documentos que tenía sobre la mesa, «me alegra que hayas comprendido la importancia de esta reunión». Teresa permaneció en silencio, observándolo. La serenidad en el rostro del sacerdote era desconcertante, casi como si ya hubiera previsto cada reacción de ella, como si estuviera seguro de que esta vez no podría escapar de su control. Al notar su resistencia, Lorenzo dejó los papeles y la miró directamente, sus ojos oscuros perforando los suyos. «Espero que entiendas que esto no es una simple charla», dijo, levantándose y acercándose a ella lentamente. «He sido paciente contigo, he intentado mostrarte el camino correcto, pero te resistes. Como si no comprendieras el privilegio de mi atención». Su voz adquirió un tono amenazante mientras se acercaba, y Teresa dio un paso atrás instintivamente, el temor escalando en su interior. A pesar de su miedo, trató de mantener la voz firme. «Padre, yo vine a este convento para servir a Dios, no a usted. Mis votos son sagrados y no debo corromperlos con actos que van en contra de mi conciencia». Lorenzo sonrió, pero no era una sonrisa amable, sino una mueca de desprecio. Sus palabras salieron como un susurro venenoso, llenas de una arrogancia inquebrantable. «No seas ingenua, Sor Teresa. Aquí no hay lugar para esas ilusiones.
Mi palabra es la única ley en este convento, y si te niegas a obedecerla, no solo pondrás en peligro tu lugar aquí, sino que pondrás en duda tu lealtad a la Iglesia misma. Teresa sintió un nudo de rabia y desesperación en el pecho. Su silencio parecía irritarlo aún más, y Lorenzo dio un paso más, su rostro ahora a escasos centímetros del de ella. La presión de su cercanía y el tono imperioso de sus palabras intentaban aplastarla, pero Teresa, pese al terror, mantuvo la mirada firme, sin retroceder más. No me someteré, padre, murmuró con voz temblorosa pero decidida. He hecho votos ante Dios, y no los romperé por usted ni por nadie. La respuesta de Lorenzo fue inmediata. Su mano se cerró en torno al brazo de Teresa, sus dedos clavándose con fuerza, y en sus ojos apareció una furia contenida. En un arranque de cólera, la sacudió bruscamente, obligándola a mirarlo directamente. Entonces, Sor Teresa, prepárate para las consecuencias. A partir de ahora, serás responsable de cada acto de rebeldía y de cada palabra que hayas pronunciado en mi contra. Has desobedecido, y la desobediencia se paga caro. Con un último gesto, la soltó, y Teresa retrocedió hacia la puerta, sintiendo el dolor en su brazo, pero con una fuerza renovada en su interior. Abandonó la habitación con la convicción de que ya no había vuelta atrás. Sabía que, tras ese enfrentamiento, Padre Lorenzo haría todo lo posible para expulsarla o destruir su reputación, y que nadie en el convento la defendería. Mientras caminaba de regreso a su celda, Teresa comprendió que ya no estaba luchando solo por sí misma, sino por algo mucho más grande: la integridad de su alma, su fe y su dignidad. Aquella noche, su soledad se sintió menos opresiva. Sabía que el padre Lorenzo no se detendría, pero también comprendía que su batalla había cobrado una nueva fuerza, un propósito que nadie podría arrebatarle. Al amanecer, el convento estaba en silencio absoluto, un silencio que parecía presagiar algo oscuro. Desde su celda, Teresa sentía una tensión palpable en el aire. Esa noche no había dormido, temerosa de las represalias del padre Lorenzo después de su enfrentamiento. Su instinto le decía que algo terrible estaba por suceder, y esa intuición pronto se convirtió en realidad. Esa misma mañana, cuando estaba realizando sus tareas en la cocina, dos monjas de mayor rango la convocaron abruptamente al despacho de la superiora. Teresa, con el corazón acelerado, caminó hasta allí, consciente de que su destino dentro del convento estaba a punto de decidirse. Al entrar, encontró a Madre Carmen y al padre Lorenzo esperándola, ambos con expresiones severas. Sor Teresa, comenzó Madre Carmen con frialdad, hemos recibido noticias preocupantes. Padre Lorenzo ha presentado una queja formal en tu contra, alegando que tu conducta ha sido inapropiada, incluso desafiante, y que tus acciones podrían afectar el buen nombre de esta comunidad. El mundo de Teresa pareció desmoronarse al escuchar esas palabras. El sacerdote, manipulador como siempre, había tomado la delantera, construyendo una narrativa en la que ella quedaba como la culpable, la que había puesto en peligro la paz del convento. Teresa intentó explicar, defendiendo su inocencia y relatando las insinuaciones y amenazas del sacerdote, pero Madre Carmen no mostró compasión alguna. No puedo tolerar semejante insubordinación ni esos comentarios infundados sobre un sacerdote, sentenció la superiora con voz dura. Padre Lorenzo observaba en silencio, satisfecho, con una leve sonrisa de triunfo apenas visible en sus labios. Él había logrado encerrarla en una trampa perfecta, y nadie en el convento se atrevería a cuestionarlo. Finalmente, Madre Carmen anunció la decisión. Teresa sería destituida de sus responsabilidades y se le impondría un riguroso aislamiento. Durante los días siguientes, estaría en su celda sin contacto alguno, dedicada exclusivamente a la penitencia y reflexión sobre su desobediencia. Mientras la escoltaban de regreso a su celda, Teresa sintió la desesperación y el dolor ahogarla. Las puertas del convento se cerraban a su alrededor, y ahora, sin aliados ni voz, estaba más atrapada que nunca. En su soledad, comprendió que esta era la última jugada de Lorenzo para quebrarla. Pero también comprendió que su fe, aunque tambaleante, aún era su refugio. Y que, aunque él creyera haberla vencido, su espíritu seguía resistiendo. El aislamiento fue brutal. Durante días, Teresa estuvo encerrada en su celda, con apenas una ración de pan y agua y sin contacto con el mundo exterior. Aislada, se aferraba a su fe, rezando en silencio y pidiendo a Dios la fortaleza para no sucumbir. En su corazón, algo le decía que, aunque estaba atrapada,
la verdad no permanecería oculta para siempre. Sabía que su resistencia representaba algo más grande, un acto de justicia silenciosa que, en algún momento, daría frutos. Una mañana, cuando menos lo esperaba, fue liberada de su celda por Sor Inés, la monja anciana que alguna vez la había advertido sobre los peligros de desobedecer al padre Lorenzo. Sor Inés la miraba con ojos llenos de tristeza, pero también de determinación. Sor Teresa, ha ocurrido algo que debes saber, le dijo en un susurro. Esa misma noche, varias monjas habían empezado a hablar en secreto, contando historias que coincidían con la experiencia de Teresa. Aunque el miedo era intenso, el coraje de ella había inspirado a otras hermanas a romper el silencio. Pronto, los murmullos se convirtieron en un torrente imparable de testimonios. Madres, hermanas y hasta algunas de las jóvenes novicias confesaron haber sentido el mismo tipo de acoso y manipulación por parte del sacerdote. La noticia llegó hasta la superiora, y, ante la presión de varias monjas, no tuvo más remedio que iniciar una investigación interna. Fue un proceso arduo, y aunque el padre Lorenzo intentó defenderse y desacreditar a Teresa y a las otras monjas, su fachada de hombre de Dios se fue desmoronando bajo el peso de las pruebas y testimonios. Madre Carmen, incapaz de ignorar la gravedad de la situación, convocó a las autoridades eclesiásticas. Finalmente, el sacerdote fue retirado de sus funciones y apartado del convento, una decisión que resonó en toda la comunidad. A pesar de la victoria, la experiencia había dejado cicatrices profundas en todas las involucradas, especialmente en Teresa, quien había sacrificado su paz y seguridad para exponer la verdad. Con el tiempo, Teresa fue restaurada en sus deberes, pero la experiencia la había transformado. Se convirtió en una guía para otras hermanas, un símbolo de resistencia ante el abuso y la injusticia. Su memoria fue honrada como una luz en la oscuridad, y su historia inspiró a otras monjas a alzar la voz en contra de la opresión. El convento recuperó su paz, pero ahora era un lugar donde las sombras ya no podían ocultar la verdad. Teresa, en silencio, supo que su fe y fortaleza no habían sido en vano. La justicia finalmente había llegado. Suscríbete a Crime Path y adentrate en historias reales de intriga y misterio que desafiarán tu lógica y te mantendrán al borde del asiento. Cada semana, exploramos los secretos más oscuros y los crímenes más impactantes de la historia, llevándote a través de los giros y revelaciones que solo la realidad puede ofrecer. Únete a la comunidad y no te pierdas ni un solo caso.